pandilla revela. ¿Crees que el infierno es solo una metáfora o una aterradora realidad espiritual? Lo que está a punto de escuchar puede desafiar todas sus creencias sobre lo que sucede más allá de esta vida. Imagine un lugar donde la oscuridad es tan densa que parece aplastar el alma, donde los gritos de desesperación resuenan en un vacío sin fin y donde las decisiones tomadas en la vida se convierten en cadenas que atan el alma eternamente. Eso es lo que vi. Eso es lo que experimenté. Y hoy estoy aquí para compartir cada detalle de esta experiencia que cambió mi vida para siempre. Pocas personas tienen el coraje de reflexionar profundamente sobre el destino de su alma. El infierno es algo de lo que muchos prefieren evitar hablar, quizás por miedo, duda o simplemente porque no quieren creer en algo tan terrible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el infierno no solo es real, sino que es más aterrador que cualquier historia que hayas escuchado? ¿Qué pasa si lo que crees saber sobre este lugar es solo la punta del iceberg? He estado allí, vi los tormentos, escuché las acusaciones, y créanme, no hay palabras suficientes para describir el peso de la condenación eterna. ¿Qué le pasa a un alma cargada de pecado, orgullo y arrepentimiento tardío? ¿Has pensado alguna vez en el impacto de las decisiones que tomamos diariamente, las que consideramos pequeñas y sin importancia? Vi con mis propios ojos cómo cada acción, una palabra cruel, una mentira aparentemente inocente, un acto egoísta, puede llevarnos a un destino que nadie quiere. En el infierno, estas elecciones se convierten en monstruos, y cada una trae su propio castigo. Mientras caminaba por ese lugar oscuro, cada paso era un doloroso recordatorio de cómo vivía mi vida. Ríos de fuego iluminaron la oscuridad con un brillo pálido y aterrador, mientras almas desesperadas gritaban pidiendo misericordia. Una voz resonó en la oscuridad acusando: «Destruiste vidas, te perdiste en tu propia arrogancia». Esas palabras resonaron en mi mente como un martillo, aplastando cualquier pizca de justificación que pudiera intentar ofrecer. Pero no fueron solo las escenas aterradoras o los gritos de desesperación los que marcaron ese lugar. El infierno tiene una presencia, un peso. Es como si la esencia misma de la desesperación impregnara el aire. Imagínese sentir arrepentimiento como un fuego que nunca se apaga, ardiendo por dentro, sin alivio, sin respiro. Es un lugar donde no hay esperanza, donde cada segundo parece una eternidad y donde las almas pagan por sus decisiones con una moneda que nunca podrán pagar. Mientras estaba allí, comencé a darme cuenta de algo que nunca había entendido en la vida. El infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también de revelaciones, las verdades que ignoramos, los errores que justificamos y las oportunidades que desperdiciamos. Todo se presenta ante ti como un espejo distorsionado de tu propia existencia. Allí no se puede escapar de la verdad. No hay máscaras, no hay excusas. Fue exactamente en ese momento que me di cuenta de la gravedad de cada elección que hice como líder de una pandilla, como alguien que lastimó, destruyó y se perdió en su propio orgullo. Vi, con dolorosa claridad, cómo mi vida estaba conectada con el dolor de tantos otros, y cada conexión era como una cuerda que me empujaba más hacia abajo, hacia las profundidades de ese abismo de condenación. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que tus acciones tienen no solo en tu vida, sino en la eternidad? A menudo creemos que podemos vivir como queramos, que nuestras elecciones no tienen consecuencias. Pero estoy aquí para decirles que eso no es cierto. El infierno es una prueba viviente, o más bien una prueba eterna, de que las decisiones que tomamos en este mundo moldean nuestro destino en el próximo. Y todo eso, cada grito, cada revelación, cada sombra que me rodeó en ese lugar, me llevó a una sola pregunta: ¿todavía hay esperanza? ¿Existe todavía una posibilidad de escapar de un destino tan terrible? Eso es lo que voy a revelar ahora, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Si esta historia te conmovió, si de alguna manera sentiste el peso de estas revelaciones, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Deja tu pedido de oración en los comentarios.
La oración tiene el poder de transformar vidas, de romper cadenas espirituales y de traer luz a los momentos más oscuros. No importa cuál sea tu situación, debes saber que siempre hay una salida, y comienza con un corazón sincero ante Dios. Oremos, juntos. Clamemos por misericordia, por transformación, por arrepentimiento y por un camino de regreso a la luz. No subestimes el poder de la oración. Ella es el puente que conecta nuestro corazón con la eternidad, que nos acerca al Creador y nos da fuerza para luchar contra las trampas del enemigo. Si sentiste en tu corazón que este mensaje podría cambiar vidas, te pido que dejes un me gusta en este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas, a llevar este mensaje de advertencia y esperanza a quienes más necesitan escucharlo. Y, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Aquí compartimos revelaciones impactantes, testimonios transformadores y mensajes que pueden marcar la diferencia en su viaje espiritual. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a difundir este mensaje y cumplir el propósito de Dios de alertar y rescatar almas. ¿Emprendamos este viaje juntos? Deja tu petición de oración, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y no te pierdas los próximos episodios. Que Dios hable a tu corazón como habló al mío. Contexto de la vida antes de la experiencia sobrenatural. Nunca imaginé que mi vida podría tomar el camino que tomó, y mucho menos que las decisiones que tomé me llevarían tan cerca del abismo. Antes de la experiencia que lo cambió todo, yo era un líder de pandilla, alguien que vivía en la oscuridad, sin miedo a las consecuencias y con un corazón endurecido por las circunstancias. En mi mundo, el poder y el control lo eran todo. Creí que mi destino estaba en mis manos y que nadie podía juzgarme, ni siquiera Dios. Cada decisión que tomé parecía fortalecer esta falsa sensación de invencibilidad. Mi vida era una mezcla de caos e ilusión. Había algo adictivo en el poder que ejercía sobre los demás, en la forma en que mis órdenes eran obedecidas sin cuestionarlas. Tenía un grupo de personas dispuestas a hacer cualquier cosa por mí, pero en el fondo sabía que la lealtad se basaba en el miedo, no en el respeto. Y para ser honesto, nunca me molestó. Desde muy joven me enseñaron a creer que el respeto se ganaba por la fuerza y que para sobrevivir, tenía que ser más cruel que todos los que me rodeaban. Cada día se sentía como una lucha constante por mantener una apariencia de fuerza, mientras internamente me consumía el vacío. Siempre estuve rodeada de gente, pero la soledad era constante. Intenté llenar ese vacío con todo lo que el mundo tenía para ofrecer: dinero fácil, fiestas interminables, drogas y relaciones superficiales. Pero nada de eso fue suficiente. La satisfacción fue momentánea y el vacío siempre regresaba, más fuerte y abrumador. Las decisiones que tomé no solo destruyeron mi vida, sino también la vida de muchas personas a mi alrededor. Recuerdo cómo justifiqué todo. Siempre hubo una excusa para cada acto de violencia, para cada traición, para cada vida destruida. Era más fácil culpar al mundo, al sistema o incluso a Dios, que admitir que estaba equivocado. Creí que era víctima de las circunstancias y que cualquier cosa que hiciera para sobrevivir estaba justificada. A pesar de todo el caos que causé, hubo momentos de silencio que me hicieron cuestionar mi propia humanidad. Por la noche, cuando todo estaba en silencio y los ruidos de la ciudad se alejaban, me enfrentaba a mis propios pensamientos. Recordé los rostros de las personas a las que había lastimado, las familias que había destruido, y algo dentro de mí supo que eso estaba mal, pero ignoré estos pensamientos. Era más fácil silenciarlos con otro sorbo de bebida, otra decisión impulsiva, otra demostración de poder. Mi pandilla se convirtió en mi familia, pero, como todas las relaciones basadas en la violencia y el miedo, era frágil. Siempre hubo traiciones, desconfianzas y amenazas, incluso dentro del grupo. Vivía en constante estado de alerta, siempre esperando el siguiente golpe,
siempre preparándome para ser atacado por quienes decían estar de mi lado. Pero nuevamente, ignoré las señales. Creí que podía controlarlo todo, que mi fuerza y mi astucia serían suficientes para mantenerme en la cima. Evité cualquier tipo de reflexión espiritual. Crecí escuchando sobre Dios y la existencia del cielo y el infierno, pero eso nunca me interesó. De hecho, me burlaba de todo lo que tuviera que ver con religión o espiritualidad. Para mí, eran historias inventadas para mantener a la gente débil y controlada. Creía que, al final, no existía el cielo ni el infierno, solo lo que podíamos lograr aquí y ahora. Esta visión, sin embargo, sería brutal y definitivamente aplastada. Hubo un momento específico en mi vida que simboliza perfectamente quién era yo antes de mi experiencia sobrenatural. Fue durante una de las misiones que lideramos, un evento diseñado para mostrar fuerza e intimidar a un rival. Recuerdo la adrenalina corriendo por mis venas, la sensación de poder al ordenar cada movimiento, cada decisión. Era como si fuera invencible, como si nada pudiera tocarme. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. Me estaba autodestruyendo y arrastrando a todos a mi alrededor por el mismo camino. Lo que no sabía en ese momento es que la vida inevitablemente nos confronta con la verdad. Creía que tenía el control, pero en realidad era esclavo de mis propias decisiones. Y cuando llegó el momento, cuando comenzó mi experiencia sobrenatural, me vi obligado a afrontar esta verdad de una manera que nunca imaginé posible. Mirando hacia atrás, puedo ver que todas las señales estaban ahí. La oscuridad que albergaba, las decisiones que tomé, el vacío que traté de ignorar, todo fue un reflejo de mi estado espiritual. No solo estaba destruyendo mi vida física, sino que también me dirigía hacia la destrucción eterna. Esta es una lección que aprendí de la manera más dolorosa posible. Ahora quiero preguntar, ¿alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de malas decisiones, justificando tus errores, mientras sientes el vacío creciendo dentro de ti? Si es así, entiendo cómo te sientes, porque yo lo viví. Pero también puedo decirles que hay una salida, y que esa salida comienza con una elección que es mucho más importante que cualquier decisión que hayamos tomado en nuestras vidas. El momento de la transformación espiritual, la noche en la que todo cambió, empezó como cualquier otra. Fue otra de las muchas ocasiones en 1900 las que me sentí invencible, como si el mundo entero estuviera bajo mi control. El peligro era algo que ignoraba y el concepto de consecuencias no parecía aplicarse a mí. Esa noche había planeado algo grande, algo que llevaría a mi pandilla a un nuevo nivel de poder y respeto. Pero detrás de toda esta fachada, había una realidad que no podía admitir. Mi espíritu se hundía en un abismo que, hasta entonces, ni siquiera sabía que existía. Recuerdo los detalles con tanta claridad que es como si estuviera sucediendo ahora mismo. Sonido de coches, gritos de orden, adrenalina pulsando como un tambor incesante. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Es difícil explicar cómo empezó, pero hubo algo diferente esa noche. Era como si una presencia invisible observara cada uno de mis movimientos, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar pero que me inquietaba. Lo ignoré, como siempre hacía con cualquier cosa que amenazara mi sensación de control. Cuando finalmente nos dispusimos a ejecutar el plan, sucedió algo extraño. Sentí mi cuerpo pesado, como si llevara una carga invisible. Cada paso que daba me parecía más difícil que el anterior, y la adrenalina que solía darme energía comenzó a desvanecerse. Comencé a escuchar un sonido extraño, como un zumbido, bajo, algo que parecía venir del interior de mi propia cabeza. Intenté ignorarlo otra vez, pero con cada segundo se hacía más fuerte, más imposible de ignorar. Fue como si una puerta se abriera dentro de mí, revelando algo que nunca quise enfrentar. Y entonces todo cambió. Sentí un tirón, como si me arrancaran el alma del cuerpo. No hubo dolor, pero el terror fue inmediato. Era un sentimiento de pérdida, de ser llevado a un lugar que no podía ver, pero que sabía que estaba oscuro. Todo a mi alrededor desapareció.
como si alguien hubiera apagado las luces del mundo. No había ningún sonido, no había ningún olor, solo un vacío abrumador que parecía querer tragarse todo lo que era. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero no pude. Era como estar atrapado en una prisión invisible, y sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente sentí que me estaba cayendo. No fue una caída rápida, sino lenta, como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo por una fuerza invisible. Durante este otoño, me invadió un sentimiento que nunca olvidaré. El peso de cada decisión equivocada que tomé en mi vida. Era como si todas las mentiras, traiciones, actos de violencia y momentos de egoísmo me estuvieran arrojando todos a la vez. Cada decisión que pensaba que no era importante ahora, la sentía como una piedra, y juntas formaron una cadena que me arrastró a un lugar aún más profundo. Entonces lo vi. Al principio todo era oscuridad, pero pronto empezaron a surgir imágenes de las personas a las que había herido, de los rostros que preferiría olvidar. Cada una de estas imágenes se sentía viva, como si me estuvieran acusando. Escuché sus voces, cada palabra un golpe a lo que quedaba de mi conciencia. ¿Por qué me hiciste esto? Destruiste mi vida. Nunca te perdonaré. El dolor de esas palabras fue indescriptible. No era solo culpa, era como si mi ser estuviera siendo destrozado por ellos. Cuando finalmente dejé de caer, me di cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. El suelo parecía estar hecho de un material que ardía pero no consumía. Había un olor a azufre, tan fuerte que era casi imposible respirar. A mi alrededor había sombras, pero no eran sombras normales. Parecían vivos, moviéndose como si tuvieran mente propia. Cada uno de ellos parecía susurrar algo, palabras que no podía entender pero que aún me llenaban de miedo. Me di cuenta de que no estaba solo. Había otras personas allí, o al menos lo que parecían personas. Estaban atrapados, encadenados en diferentes lugares, gritando y llorando. Algunos parecían atormentados por algo invisible, otros simplemente miraban al vacío, como si hubieran perdido toda esperanza. Cada uno de ellos parecía estar atrapado en su propia burbuja de sufrimiento, como si el infierno estuviera hecho a medida para castigar a cada alma de una manera única. Y luego escuché una voz, profunda y llena de autoridad, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. ¿Crees que tienes el control? ¿Crees que tus decisiones no tienen consecuencias? Esas palabras resonaron en mi mente, destruyendo cualquier idea de que pudiera escapar de esta situación. Era como si esa voz estuviera exponiendo cada mentira que me decía, cada justificación que utilizaba para seguir por el camino equivocado. ¿Te imaginas lo que es enfrentarse a la verdad de una forma tan brutal? Sientes el peso de cada elección equivocada, cada oportunidad desperdiciada, cada persona a la que lastimaste. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y fue en ese momento que me di cuenta de que algo mucho más grande que yo estaba en juego. No sabía qué vendría después, pero sabía que nada volvería a ser igual que antes. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes: yo elijo la luz. Escribe esto, porque hay poder en las palabras que declaramos, y quiero que te unas a mí en este momento. ¿Qué crees que vendría después? Escribe en los comentarios y comparte tu opinión. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Primer contacto con el infierno. Cuando finalmente me di cuenta de dónde estaba, un terror indescriptible se apoderó de mí. No era solo miedo, era un sentimiento profundo de estar completamente perdido. Como si no hubiera salida, como si hubiera cruzado un umbral del que nunca podría regresar. El lugar en el que me encontraba no solo era extraño, era asfixiante. La atmósfera parecía viva, pesada y llena de un terror que penetraba hasta el alma. El suelo debajo de mí era algo que nunca podría imaginar, algo que parecía vibrar con el sufrimiento acumulado de innumerables almas. Era un suelo que ardía, pero no destruía. Cada paso que di fue un recordatorio constante de dónde me encontraba.
El sonido era otra cosa que nunca podría olvidar. No fue solo el silencio interrumpido por los gritos. Era algo más profundo, más visceral. Parecía como si el propio ambiente produjera un lamento eterno. Gritos de dolor y desesperación resonaron en todas direcciones, como si todo el lugar fuera un pozo de tormento sin fondo. Los gritos no solo fueron fuertes, sino también desesperados, llenos de un arrepentimiento que se podía sentir. Era como si todas las almas a mi alrededor intentaran desesperadamente decir algo, como si estuvieran pidiendo ayuda, pero sabían que la ayuda nunca llegaría. Ese sonido no solo llenó el espacio, sino que también pareció entrar dentro de mí como si se infiltrara en mi ser, y el olor, nunca podría describir completamente el olor, era una mezcla asfixiante de azufre, carne quemada y algo indescriptible, como si la esencia misma del lugar exudara un olor a muerte y destrucción. Cada respiración era difícil, como si el aire estuviera contaminado con la angustia de quien ya no tenía esperanzas. Cada respiración era como un recordatorio de que estaba atrapada, de que este lugar no era una ilusión sino una realidad terrible e inmutable. A mi alrededor comencé a notar figuras que parecían surgir de las sombras. No eran humanos, pero tampoco eran completamente monstruosos. Eran formas que parecían fluctuar entre lo real y lo irreal, algo que solo podía entender como un reflejo del mal mismo. Sus ojos, o lo que pensé que eran ojos, me miraron como si vieran a través de mí, como si conocieran todos mis secretos, todos mis defectos, todos los momentos en los que elegí el camino equivocado. No hubo ningún juicio, al menos no como estamos acostumbrados a imaginar, pero el simple hecho de ser visto por estas entidades era un peso que no sabía si podría soportar. En un momento, una de estas figuras vino a mí. Era enorme, con una presencia que hacía que el entorno pareciera aún más opresivo. No me habló como estamos acostumbrados, pero sabía exactamente lo que decía. Tú elegiste esto. Estas palabras resonaron en mi mente, y fue como si hubieran quedado grabadas en mi ser. No había ira en su voz, solo certeza. Y eso fue aún más aterrador. No hubo discusión, no hubo discusión. Sabía que era verdad. Comencé a caminar, o al menos a intentar moverme, ya que mi cuerpo se sentía cada vez más pesado. A cada paso vi cosas que desafiaban toda lógica. Vi gente atrapada en lo que parecía una prisión de fuego, pero no era solo fuego. Era algo vivo, algo que parecía alimentarse del sufrimiento. Cada grito que escuché fue un recordatorio de que el sufrimiento en ese lugar era eterno, sin pausa, sin alivio. Y lo más aterrador fue que, de alguna manera, sabía que estas personas estaban atrapadas en los resultados de sus propias decisiones. No estaban siendo castigados por algo que no habían hecho. Estaban experimentando lo que sus vidas habían generado. Lo más impactante fue cuando comencé a ver reflejos de mi propia vida. Era como si el lugar tuviera un espejo que mostrara todo lo que quería olvidar. Vi momentos de mi infancia, momentos en los que elegí mentir, engañar o herir a los demás. Vi momentos de mi adolescencia en los que comencé a creer que el poder y el control eran lo único que importaba. He visto momentos recientes en los que mis decisiones como líder de una pandilla han destruido vidas de maneras en las que nunca me había detenido a pensar. Y lo más aterrador fue darse cuenta de que allí no había forma de escapar de la verdad. Todo quedó expuesto, desnudo, sin excusas ni justificaciones. En ese momento estaba completamente desesperado. Cada paso parecía llevarme más profundamente a ese lugar, más cerca de algo que no podía entender del todo, pero que sabía que era aún más terrible. Era como si cada momento estuviera diseñado para confrontarme con la realidad de mis elecciones, para mostrarme que había construido mi propio infierno con las decisiones que tomé. Y luego vino el sonido, un sonido diferente a todo lo que había escuchado antes. No fue un grito ni un gemido, sino algo más profundo. Era como si el lugar mismo se comunicara conmigo, llamándome a profundizar aún más. Sabía que algo más vendría, algo que cambiaría todo.
Si puedes sentir la intensidad de esta historia, escribe en los comentarios. Me enfrento a la verdad. Deja tus reflexiones sobre lo que crees que sucede después de la vida. Quiero saber qué piensas, porque todavía tenemos mucho que explorar juntos. Los tormentos y las consecuencias de las acciones terrenales. Mientras seguía caminando, o al menos arrastrándome a través de la sofocante oscuridad, algo empezó a cambiar. El entorno que me rodeaba parecía moldearse según el peso de mis propias acciones. Cada paso fue más difícil que el anterior, como si mis decisiones pasadas se materializaran y me sostuvieran. Era como si estuviera atrapado en una dimensión donde el tiempo y el espacio se entrelazaban para obligarme a afrontar las consecuencias de todo lo que había hecho. No estaba simplemente en un lugar de tormento, sino que me obligaban a enfrentar, con cruel claridad, el impacto de mis decisiones, que pensaba que estaban enterradas en el pasado. A mi alrededor, las sombras comenzaron a moverse de manera diferente, como si cobraran vida. Ya no eran solo figuras confusas, ahora se transformaron en formas humanas, cada una con un dolor específico que parecía ser una extensión directa de las acciones que había cometido contra los demás. Era como si mi propio infierno estuviera hecho a medida, moldeado por mis decisiones y el sufrimiento que causé. Vi caras que reconocí, personas a las que había traicionado, herido o manipulado. Cada uno de ellos me miró con una mezcla de dolor y acusación, y no pude apartar la mirada. Era imposible escapar. Estas figuras parecían surgir del propio suelo, como si fueran expulsadas por él. Y a cada uno de ellos se le asignaba una forma de tormento tan específica como las acciones que los conducían hasta allí. Vi a alguien a quien había engañado, una persona cuya vida había sido destruida por mis mentiras, ahora atrapada en una especie de jaula hecha de espejos rotos. Ella gritó, pero sus gritos fueron ahogados por la metralla que penetraba su carne. En cada intento de liberarse, cada parte de ese tormento parecía simbolizar la fragmentación de su vida, una vida que yo había destruido con mis palabras y acciones. Más adelante vi algo que me dejó paralizado. Era un grupo de personas en 1960, un círculo de fuego, cada uno de ellos atrapado en cadenas que parecían apretarse con cada movimiento. Reconocí a muchos de ellos. Eran personas que habían seguido mis pasos, que me habían visto como una figura de liderazgo, pero a quienes había traicionado sin dudarlo cuando pensé que eso me beneficiaría. Ahora estaban allí, atrapados en el tormento eterno, y las cadenas que los retenían parecían hechas de los lazos de confianza que yo había roto. Fue un cruel recordatorio de cómo mi influencia no solo había destruido mi propia vida, sino que había arrastrado a otros al mismo oscuro destino. Mientras todo esto sucedía, sentí que algo crecía dentro de mí. No era solo miedo o culpa, era un dolor profundo, como si la verdad de quién era me estuviera desgarrando por dentro. No había manera de justificar nada. No podía decir que no sabía lo que estaba haciendo, porque en ese lugar, cada elección parecía prender fuego. Vi como cada decisión, cada palabra, cada acto de crueldad o egoísmo había generado consecuencias que ahora se manifestaban tan vívidamente que era imposible ignorarlas. Era como ver una película de mi propia vida, pero con cada error magnificado hasta que no quedaba espacio para nada más. Mientras caminaba, comencé a escuchar voces. No eran gritos, sino susurros. Eran voces que parecían venir de mi interior, recordándome todas las veces que pude haber elegido un camino diferente. Pero decidí seguir el camino más fácil y egoísta. Podrías haber parado, dijeron las voces. Sabías que estaba mal, pero elegiste continuar. Estas palabras no fueron acusaciones externas. Eran mi propia conciencia, finalmente libre de las capas de negación que había utilizado para justificar cada error. Y mientras los escuchaba, me di cuenta de que no tenía nadie a quien culpar más que a mí mismo. Hubo un momento, en medio de todo este caos, que una figura se destacó. Era diferente de las otras sombras, más imponente, más aterradora. Sus ojos brillaban con una luz que parecía cortar el alma,
y su presencia hacía que el ambiente a mi alrededor pareciera aún más pesado. Cuando habló, no fue con palabras, sino con un silencio que era incluso más ensordecedor que cualquier grito. Sabía que ella estaba allí para confrontarme, para obligarme a enfrentar algo de lo que aún no me había dado cuenta. Ella no necesitaba decir nada. Su simple presencia me hizo comprender que todo el sufrimiento que estaba viendo y sintiendo era solo una fracción de lo que me esperaba si continuaba por el camino en el que estaba. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. El infierno no es solo un lugar de castigo, es un lugar de revelación. No solo te atormenta con dolor físico o mental, sino que te obliga a enfrentar la verdad de quién eres realmente. Y esa verdad, para mí, era insoportable. Vi cómo mi orgullo, mi arrogancia y mi falta de compasión habían creado un abismo entre mí y cualquier posibilidad de redención. Y peor aún, me di cuenta de que, a menos que algo cambiara, estaba condenada a repetir este ciclo de tormento para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes: elijo reflexionar. Escribe esto ahora y comparte lo que piensas sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Quiero escuchar tu perspectiva, porque créeme, todavía hay mucho que decir. ¿Qué crees que vendrá después? Encuentros con entidades espirituales. A medida que avanzaba lentamente por el aterrador paisaje, la sensación de ser observado se intensificó. No era el tipo de mirada que sientes entre una multitud o la de alguien mirándote desde lejos. Era algo mucho más profundo, más penetrante, como si una fuerza invisible sondeara mi alma, exponiendo cada parte de mí que siempre había querido ocultar. Sabía que no estaba solo. Las sombras que se movían a mi alrededor comenzaron a tomar formas más definidas, formas que llevaban un aura opresiva, un peso espiritual tan aplastante que por unos momentos pensé que mi existencia desaparecería bajo la presión. Estas entidades no eran meras ilusiones o reflejos de mi imaginación. Eran reales de una manera que no podía explicar. El primero de ellos apareció ante mí, una figura que parecía hecha de pura oscuridad, pero que poseía una claridad aterradora. Su presencia era abrumadora, como si el aire a su alrededor fuera consumido por una fuerza maligna. No tenía rostro humano, pero sus ojos, o lo que yo percibía como ojos, brillaban con una luz oscura, como brasas que nunca se apagan. Cuando habló, no hubo ningún sonido, solo un impacto directo en mi mente. Tú perteneces a nosotros, fue el mensaje que recibí, y la certeza que vino con esas palabras fue abrumadora. No se podía negar ni discutir. Cada elección que había tomado hasta ese momento parecía unirme a ella, como cadenas invisibles que se tensaban a cada momento. Intenté dar un paso atrás, pero apareció otra figura a mi lado. Esto era diferente, pero igualmente aterrador. Su cuerpo parecía contorsionado, como si estuviera en constante dolor, pero lo que más me asustó fue la sonrisa que tenía. No, era una sonrisa humana. Era algo retorcido, perverso, como si encontrara placer en mi miedo. Ella se acercó y aunque no habló, entendí claramente su mensaje. Todo esto comenzó con pequeñas decisiones. Abriste la puerta y ahora estamos aquí. Me golpeó como un golpe en el pecho. Siempre había pensado que las pequeñas decisiones de la vida no importaban, que solo los grandes actos definen quiénes somos. Pero en ese momento me di cuenta de que estaba equivocado. Fueron precisamente esas pequeñas decisiones, acumuladas a lo largo del tiempo, las que construyeron el puente que me llevó allí. A medida que surgieron más entidades de este tipo, noté algo aún más inquietante. Cada uno parecía representar una parte de mi vida, un aspecto de mi personalidad o una acción que había cometido. Eran como espejos distorsionados que mostraban no solo quién era yo, sino en qué me había convertido. Uno de ellos era más pequeño, más discreto, pero su presencia era tan intensa como la de los demás. Ella extendió la mano y de alguna manera me hizo revivir un momento específico de mi vida. Era un recuerdo que preferiría olvidar. Un momento en el que mi codicia y orgullo habían destruido la confianza de alguien que creía en mí.
Al revivirlo me di cuenta de que esta entidad no solo me mostraba el error, sino que parecía alimentarse de mi arrepentimiento, como si estuviera extrayendo cada gota de sufrimiento que ese momento podía ofrecer. También hubo una presencia más grande e imponente que surgió de lo que parecía ser el centro de ese lugar. Esta figura no tenía una forma definida. Era una masa de oscuridad que parecía palpitar, viva, como si fuera el corazón mismo de ese entorno. Cuando ella habló, no hubo palabras. Fue una fuerza que me atravesó, como una ola que destruyó todo a su paso. Era como si no necesitara decirme nada, porque ya sabía que yo entendía lo que ella representaba. Esta presencia era un reflejo de todo lo que había alimentado a lo largo de mi vida: orgullo, odio, egoísmo. La reconocí de inmediato, y eso me aterrorizó aún más. Estos encuentros no solo fueron aterradores, eran reveladores. Cada entidad que encontré parecía mostrarme una faceta diferente de la verdad sobre mí, verdades que había ignorado, negado o simplemente evitado. No había forma de escapar de ellos en ese lugar. Me di cuenta de que el infierno no era solo un lugar de tormento físico, era un lugar donde caían las máscaras, donde la verdad quedaba expuesta de forma brutal e ineludible. Y estas entidades eran como guardianes de esa verdad, asegurándose de que cada alma que llegaba allí enfrentara lo que realmente eran. Lo más aterrador fue darme cuenta de que estas figuras no solo me mostraban el pasado, me estaban invitando a aceptar mi lugar allí. Esto es lo que sois ahora. Parecía ser el mensaje compartido por todos. Cada uno, con su abrumadora presencia, reforzaba la idea de que ya no era un ser humano. Yo era un reflejo de mis elecciones, un fragmento de mi propia destrucción. Y lo que más me dolió fue saber que, en cierto modo, lo había aceptado. Había vivido mi vida como si este fuera mi destino final, como si nada más importara. Y, ahora, allí, frente a estas entidades, estaba cosechando lo que había sembrado. Si has llegado hasta aquí, comenta: elijo afrontar la verdad. Quiero saber qué crees que representan estas entidades y cómo ves la relación entre las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen. Tu participación es importante, porque estas reflexiones pueden cambiar vidas. ¿Qué crees que viene después de esto? Escribe en los comentarios. Quiero saber de ti. La revelación del propósito divino mientras permanecía rodeado de esas entidades y sentía el peso insoportable de mis decisiones, algo inesperado comenzó a suceder. El entorno que me rodeaba, antes dominado por sombras opresivas y gritos de tormento, empezó a cambiar. No fue un cambio inmediatamente visible, sino una sensación, como si una nueva presencia estuviera entrando al lugar. Era algo completamente opuesto a lo que había estado viviendo hasta ese momento. Si bien las entidades parecían alimentarse de mi desesperación, esta nueva fuerza irradiaba algo diferente. No era luz en el sentido físico, sino un sentimiento que parecía impregnarme, una mezcla de poder, misericordia y justicia que no podía entender. Sentí como si el espacio a mi alrededor se estuviera dividiendo, creando una barrera invisible entre esas entidades y yo. Se retiraron, no porque quisieran, sino porque no podían resistir la presencia de esta nueva fuerza. Fue entonces cuando me di cuenta, algo mucho más grande que el infierno estaba en juego. Mi corazón, previamente aplastado por la culpa y la desesperación, comenzó a latir de manera diferente. No fue alivio, sino una especie de conciencia profunda de que lo que estaba sucediendo era un parteaguas, algo que podía cambiarlo todo. Fue entonces cuando escuché una voz, pero esta voz no era como las anteriores. No estaba cargada de acusación ni de burla, y ni siquiera necesitaba invadir mi mente para ser escuchada. Era una voz que parecía venir desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, resonando en todas direcciones, pero con una claridad cristalina que hacía imposible ignorarla. Te trajeron aquí por una razón, dijo la voz con un tono tan firme como compasivo. Todo lo que has experimentado, cada elección,
Cada error te ha traído a este momento, pero este no es el final. Esas palabras cortaron como una cuchilla, pero no en el sentido de causar dolor. Era como si finalmente se me presentara una verdad que nunca quise afrontar y por primera vez no tuviera forma de escapar de ella. Quería preguntar quién era. Quería entender qué estaba pasando, pero antes de que pudiera formular una pregunta, la voz continuó. Vivías como si estuvieras a cargo de tu destino, como si tus acciones no tuvieran consecuencias. Pero ahora, ves que cada elección cuenta, cada decisión construye o destruye algo, dentro y fuera de ti. Esas palabras fueron como un espejo, obligándome a enfrentar quién era realmente. Me di cuenta con dolorosa claridad de que toda mi vida se había construido sobre cimientos inestables, alimentada por el orgullo, la codicia y el desprecio por los demás. Cada decisión que pensaba que era pequeña era en realidad un ladrillo, en una pared que me alejaba cada vez más de lo que realmente importaba. Y ahora, allí, en ese lugar, todo estaba claro. No era solo un prisionero de mis elecciones. Yo era el arquitecto de mi propio tormento. La voz, sin embargo, no se quedó ahí. Ella continuó, ahora con una firmeza que parecía conllevar no solo un juicio, sino también una esperanza que no sabía que existía. Estás aquí para entender lo que significa vivir sin propósito, sin arrepentimiento y sin amor. Pero también estáis aquí para aprender que todavía hay un camino, incluso para aquellos que han caminado hasta ahora en la oscuridad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría haber una manera para mí, después de todo lo que había hecho? Después de todo el dolor que he causado, de todas las vidas que he destruido, ¿cómo podría haber alguna esperanza? La presencia que acompañaba esa voz comenzó a manifestarse de manera más tangible. Era como si una luz invisible llenara el espacio a mi alrededor, pero no una luz que dañara los ojos. Era una luz que parecía llegar a algo mucho más profundo, algo dentro de mi alma. Las sombras se alejaron aún más, y comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un rayo de paz. No fue completo ni definitivo, pero me bastó para entender que esa fuerza no estaba ahí para condenarme, sino para enseñarme. Fue en ese momento que me di cuenta de que el infierno no era solo un lugar de sufrimiento, también fue un lugar de revelación. Todo existía para exponer la verdad, para destruir las ilusiones que nutrimos en la vida. Pero ahora entendí que la revelación no terminó en dolor, continuó en la posibilidad del cambio, en el llamado a la transformación. Lo que estaba experimentando no era solo un castigo, sino una oportunidad, quizás la última, de comprender el propósito mayor detrás de todo. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, casi como un susurro, pero aún poderosa. Tienes una opción. Siempre lo ha hecho. No es demasiado tarde para cambiar, pero hay que querer hacerlo. Necesitas enfrentar la verdad sobre ti mismo y dejar ir todo lo que te trajo aquí. Orgullo, odio, miedo. Todo esto debes dejarlo atrás si quieres encontrar tu camino. Esas palabras resonaron dentro de mí de una manera que nunca olvidaré. Me di cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más grande que mi comprensión, algo que trascendía cualquier concepto de justicia o misericordia que pudiera haber conocido antes. Fue un llamado, una invitación a dejar de ser quien era y convertirme en algo diferente. Pero al mismo tiempo sabía que esta decisión no sería fácil. Tendría que afrontar todo lo que era, todo lo que hice y elegir un camino que, hasta ese momento, ni siquiera había considerado. Si estas palabras te resuenan, comenta, elijo cambiar. Quiero saber cómo ves esta lucha entre orgullo y transformación. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a una elección que podría cambiarlo todo? Escribe en los comentarios, porque tu reflexión puede inspirar a otras personas. ¿Qué crees que viene después de esto? Reflexiones sobre las opciones de vida, mientras la presencia de esa voz aún resonaba a mi alrededor, como un eco que parecía llenar cada rincón de ese lugar oscuro. Comencé a comprender algo que nunca antes había hecho. Toda mi vida volvió,
a pasar ante mí, pero esta vez no como una película de la que yo era solo un espectador. Fue diferente. Era como si cada momento, cada elección, se mostrara con una claridad brutal, pero no para torturarme, sino para hacerme comprender las ramificaciones de todo lo que había hecho. Era imposible ignorar el peso de cada decisión, la forma en que una pequeña mentira puede crecer y destruir la confianza de alguien, como un acto de egoísmo, que entonces consideraba insignificante, podía crear un efecto dominó de dolor y destrucción en la vida de otras personas. Me di cuenta de que toda mi vida había subestimado el poder de las decisiones. Creía que las grandes decisiones eran las únicas que marcaban nuestro destino, pero en ese momento quedó claro que las pequeñas decisiones, las que tomamos cada día sin pensar, son las que realmente marcan el camino que seguimos. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, todo conlleva un peso del que a menudo no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y ahora, al ver el impacto acumulado de cada una de mis decisiones, no pude evitar sentir un arrepentimiento abrumador. Lo que más me asustó fue cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto. No fue algo que sucedió de repente. No fue una sola decisión la que me llevó a ese lugar. Fue una acumulación, un patrón que comencé a construir sin darme cuenta. Elegí ignorar las señales, elegí justificar mis errores y, sobre todo, elegí ponerme por encima de todo y de todos, como si las consecuencias de mis actos fueran irrelevantes. Ahora, ante toda la verdad expuesta, entendí que no se trataba solo de mí. Mis decisiones habían afectado a muchas personas a lo largo del camino, y cada una de ellas cargaba con una parte de mi responsabilidad. Esa voz, que parecía saber todo sobre mí, seguía recordándome esto. Crees que vives para ti mismo, pero cada elección que haces afecta al mundo que te rodea. Cada vez que eliges el orgullo sobre la humildad, el egoísmo sobre el amor, no solo te destruyes a ti mismo, sino que también contribuyes a la caída de los demás. Estas palabras fueron como un peso en mi alma, pero también fueron una oportunidad. Me desafiaron a mirar más allá de mí mismo, más allá de mi sufrimiento, y reconocer el impacto real de quién elegí ser. Mientras caminaba por ese lugar, me di cuenta de que cada figura, cada tormento que había presenciado, era un recordatorio de cómo las elecciones moldean el destino. Las personas atrapadas en cadenas no estaban allí porque simplemente cometieron errores. Estuvieron allí porque se negaron a afrontar esos errores, a cambiar de dirección cuando tuvieron la oportunidad. Y en ese momento me quedó claro que todavía estaba en un punto de decisión. Me enfrentaban a la verdad, pero también me ofrecían algo que nunca pensé que fuera posible: la oportunidad de elegir de nuevo. Lo que más me impresionó fue que allí el tiempo parecía no existir. Cada segundo parecía una eternidad, pero al mismo tiempo parecía haber una urgencia en cada momento. Era como si solo tuviera una pequeña ventana para decidir qué haría a continuación. Y esa ventana era frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. La voz volvió a hablar, esta vez más suave, pero aún con autoridad. ¿Entiendes ahora que tus decisiones importan? ¿Que cada momento es una oportunidad para hacer lo correcto, para seguir un camino diferente? Quería responder, quería decir que sí, que lo entendía, pero en el fondo sabía que decirlo no era suficiente. Necesitaba demostrar con mis acciones que estaba dispuesta a cambiar. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Cómo podría solucionar todo esto? ¿Cómo podría deshacer el daño que causé? Y más importante aún, ¿cómo podría garantizar que nunca volvería a recorrer el mismo camino? Estas preguntas no eran fáciles de responder, pero sabía que de alguna manera eran el comienzo de algo nuevo. Sabía que si realmente quería cambiar, necesitaba empezar por enfrentarme a quién era, sin excusas, sin justificaciones. Tendría que aceptar que mis elecciones me habían llevado allí, pero también creer que nuevas elecciones podrían sacarme de ahí. El desafío, sin embargo, era gigantesco. Sentí el peso de mis acciones como un ancla,
algo que me ataba al pasado y me impedía avanzar. Y al mismo tiempo, sentí esa presencia, esa luz invisible, llamándome a soltar este peso, a entregar todo lo que llevaba y empezar de nuevo. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo dejar atrás toda una vida de errores y encontrar un camino diferente? Estas preguntas seguían resonando en mi mente, mientras sentía que algo más grande se avecinaba, algo que me exigiría tomar una decisión definitiva. Si alguna vez has sentido que se encontraba en un punto de inflexión en el que sus decisiones podrían cambiarlo todo, comenté. Mis decisiones tienen poder. Escribe esto ahora y cuéntame cómo ves el impacto de tus decisiones. Quiero saber cómo afrontas los desafíos diarios de elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Comparte tus reflexiones en los comentarios y continuemos esta conversación, porque todavía hay mucho por explorar. ¿Qué crees que viene después? El regreso y el impacto en la vida del protagonista justo cuando todo parecía ser solo oscuridad y tormento. Algo sucedió. No hubo ninguna advertencia ni una transición fluida. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, como si la realidad estuviera siendo arrancada bajo mis pies y me arrojaran a otra parte. El sentimiento era tan fuerte que pareció romperme el alma en pedazos, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en este movimiento, como si me estuvieran sacando del fondo de un abismo y devolviéndome a un espacio donde todavía podía existir la esperanza. Y así fue como empecé a despertar, pero no como quien despierta recién de una pesadilla. Desperté como alguien que vio la verdad y supo que nunca podría volver a ser el mismo. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba de regreso en mi cuerpo, de regreso en el mundo físico, pero nada se sintió igual. Donde estaba ya no importaba. Lo único que realmente importaba era lo que acababa de experimentar. Mis pulmones se llenaron de aire, pero cada respiración se sentía pesada, como si el peso de todas las revelaciones que había recibido todavía estuvieran en mi pecho. La sensación de estar vivo, algo que tantas veces había dado por sentado, ahora me parecía extraordinaria. Los sonidos a mi alrededor eran más claros, los olores más fuertes, y la luz, aunque fuera tenue, parecía tener un significado completamente nuevo. Regresé, pero ya no era la misma persona. El impacto inmediato fue un sentimiento de profundo arrepentimiento. Me encontré sentado, tratando de procesar todo lo que había experimentado, y me di cuenta de que la vida que había llevado hasta ese momento no solo era incorrecta, sino que estaba completamente vacía de propósito. Era como si cada elección que hacía fuera un paso hacia el abismo, un camino que caminaba a ciegas, ignorando las señales a lo largo del camino. Ahora, entendí lo que realmente significaban estas decisiones, no solo para mí, sino para todas las personas con las que toqué a lo largo de mi viaje, y eso fue lo que más me impactó. El reconocimiento de que mi impacto en el mundo era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Cada parte de mí pedía a gritos un cambio, pero al mismo tiempo sentía el peso de la duda. ¿Cómo podría cambiar? ¿Cómo podría redimirme por todas las cosas que he hecho? Era como si la luz que me trajo de regreso me llamara a un camino completamente diferente, pero el miedo y la inseguridad seguían ahí, diciéndome que tal vez ya era demasiado tarde. Esta batalla interna fue abrumadora, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza creció dentro de mí. La misma presencia que me había rescatado de aquel lugar parecía decirme que todavía había una posibilidad. Comencé a reevaluar cada aspecto de mi vida. Las personas que me rodeaban, a quienes antes había visto como herramientas u obstáculos, ahora me parecían tan frágiles y preciosas como la vida misma. Las oportunidades que desperdicié, los momentos que pasé ignorando las necesidades de los demás, todos regresaron a mí con una claridad que me hizo sentir arrepentimiento y determinación. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero tal vez podría empezar a construir algo nuevo. Tal vez, solo tal vez, podría usar lo que había experimentado para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. El impacto en mi forma de pensar fue inmediato.
Pequeñas cosas que antes ignoraba ahora me parecían enormes. Un simple acto de bondad, algo que antes había despreciado, ahora parecía tener un peso espiritual que nunca había comprendido. Empecé a darme cuenta de que cada elección, por pequeña que fuera, conllevaba el potencial de construir o destruir. Esto era algo que ya no podía ignorar. Mi visión del mundo había cambiado por completo. Donde antes solo veía caos y egoísmo, ahora veía propósito y responsabilidad. Pero el verdadero desafío fue cuando intenté poner esto en práctica. El cambio no es fácil, especialmente cuando pasas toda tu vida viviendo de una manera. Cada día se sentía como una batalla, no solo contra circunstancias externas, sino contra mí mismo. Mi orgullo, mi arrogancia, mi tendencia a justificar mis errores. Todo seguía apareciendo, tratando de devolverme a quien era. Pero al mismo tiempo, ahora había algo más fuerte. El recuerdo de lo que vi, lo que sentí en ese lugar, fue como un recordatorio constante de que nunca podría volver a ser quien era. Una de las cosas más difíciles fue enfrentar a las personas a las que había lastimado. ¿Cómo le pides perdón a alguien a quien destruiste? ¿Cómo puedes explicar los cambios en tu vida sin parecer hipócrita? Este era un peso que cargaba a diario, pero también era una oportunidad. Cada perdón pedido, cada relación restablecida, fue como un paso lejos de las sombras que me perseguían. Fue un proceso lento y doloroso, pero también profundamente liberador. Me di cuenta de que cada día me acercaba más al propósito por el cual fui rescatada. Si alguna vez sentiste que necesitabas cambiar, pero tenías miedo de dar el primer paso, quiero que digas, elijo empezar de nuevo. Quiero escuchar tu historia, tus luchas y tus victorias. Comparte aquí cómo afrontas los cambios y cómo ves el impacto de tus decisiones en el mundo. Cada comentario importa, y tu historia podría ser la inspiración que alguien necesita. ¿Qué crees que viene después de esto? Averigüemos juntos. Invitación a la reflexión y al cambio espiritual. Lo largo de toda mi experiencia, una sola verdad siguió resonando dentro de mí. Cada elección que hacemos, cada decisión aparentemente insignificante, tiene un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Las revelaciones que recibí no solo fueron para mostrarme en qué me había equivocado, sino también para darme la oportunidad de reflexionar sobre lo que podía hacer a partir de ese momento. No se trataba solo de mi pasado, sino de lo que haría con el futuro que de alguna manera todavía se me concedía. Este fue el mensaje más claro de todo lo que experimenté. El cambio es posible, pero requiere más que intenciones. Exige acción, exige transformación. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que muchos de nosotros vivimos como yo. Vivimos automáticamente, sin reflexionar sobre cómo nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos afectan no solo nuestro destino, sino el destino de quienes nos rodean. Es fácil justificar errores, minimizar los fracasos, culpar a las circunstancias o incluso a otras personas por nuestra situación. Pero cuando nos enfrentamos a la verdad, sin máscaras, nos damos cuenta de que nuestras excusas son frágiles. Nos damos cuenta de que el cambio no puede venir del exterior. Necesita comenzar dentro de nosotros. Empecé a comprender que cambiar no significa simplemente abandonar el pasado o pretender que no sucedió. No, cambiar es cargar con el peso de lo que fuiste, pero utilizarlo para construir algo nuevo. Es mirar tus heridas y entenderlas como marcas de aprendizaje, no como signos de fracaso. El verdadero cambio requiere valentía, porque, antes que nada, nos obliga a afrontar quiénes somos en este momento. Y eso, para mucha gente, es lo más difícil. Es más fácil señalar con el dedo, culpar a las circunstancias, creer que estamos a merced del destino. Pero la verdad es que siempre tenemos una opción. Siempre. Durante ese viaje de reflexión, me di cuenta de que muchas de las cadenas que me frenaban las había creado yo mismo. Me quedé con el orgullo, la avaricia, el egoísmo. Elegí el camino,
Fácil cuando debería haber elegido el correcto. Y lo más importante, me di cuenta de que muchas veces sabía que estaba equivocado, pero prefería ignorar la voz de mi conciencia. Ese fue el mayor error, porque la conciencia es como una brújula que nunca deja de señalar en la dirección correcta, pero somos nosotros quienes decidimos si seguirla o no. Ahora quiero preguntaros a vosotros que me escucháis, ¿qué os impide cambiar? ¿Qué te mantiene en el mismo lugar y te hace repetir los mismos errores? ¿Es miedo? ¿El orgullo? ¿O tal vez ni siquiera te das cuenta de que necesitas cambiar? Estas preguntas no son fáciles de responder, lo sé, pero precisamente por eso son tan importantes, porque es a través de la reflexión que comenzamos a ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Sé que hay momentos en los que parece que no vale la pena cambiar, que estamos tan hundidos en nuestros errores y fracasos que no tiene sentido intentarlo. Pero quiero que sepas que esto no es cierto. Nadie está más allá de la posibilidad de transformación. No importa lo lejos que hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. Pero el primer paso debe ser tuyo. Nadie puede hacer esto por ti. Recuerdo un momento concreto, poco después de regresar de esa experiencia, en el que pasé horas mirando al vacío, intentando entender por dónde empezar. No tenía todas las respuestas. Todavía no lo tengo. Pero me di cuenta de que el cambio no es un gran salto. Es un paso a la vez. Cada pequeño acto de bondad, cada intento de hacer lo correcto, cada decisión de decir no a lo que destruyes y sí a lo que construyes, todo es parte del proceso. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuanto más te entregas al cambio, más te das cuenta de que no es una carga. Ella es una liberación. Cuando comencé a tomar decisiones diferentes, cuando elegí pedir perdón a las personas a las que lastimé, cuando elegí dejar de lado mi orgullo y admitir mis errores, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue inmediato, pero fue real. Era como si cada elección correcta borrara un poco de las sombras que me perseguían. Pero lo que más me motivó fue darme cuenta de que mi cambio podría impactar a otros, que mi testimonio, mis elecciones puedan ser un ejemplo para aquellos que todavía están perdidos. Por eso estoy aquí, compartiendo esto contigo, no porque quiera que veas lo que me pasó a mí, sino porque quiero que veas lo que te podría pasar a ti. Si yo puedo encontrar un camino de regreso, tú también puedes. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Qué hay en tu vida en este momento que necesita cambiar? ¿Cuáles son los hábitos, elecciones y pensamientos que te alejan del propósito para el que fuiste creado? Piénselo, no como algo lejano o imposible, sino como una oportunidad, porque la verdad es que el cambio está a tu alcance. Comienza con una decisión, con un deseo sincero de ser diferente, de vivir de una manera que traiga significado y no destrucción. Si llegaste hasta aquí, comenta: elijo ser transformado. Escribe esto como un compromiso, como una declaración. Comparte conmigo lo que sientes que necesita cambiar y cómo estás dispuesto a dar el primer paso. Tus palabras pueden inspirar a otros a reflexionar y cambiar también. Quiero escuchar tu historia, porque juntos podemos continuar este viaje y descubrir lo que viene después. Si has llegado hasta aquí, realmente queremos saber cómo este vídeo tocó tu corazón y qué reflejos despertó en ti. Este espacio en los comentarios es más que un lugar para compartir palabras. Es un punto de conexión espiritual, donde tu experiencia puede impactar e inspirar a otros. Escribe a continuación: sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros cómo te llegó este mensaje. ¿Qué áreas de tu vida ha iluminado? ¿Qué decisiones te animó a tomar? Tus palabras podrían ser el testimonio que alguien necesita leer para encontrar la fuerza para cambiar. Recuerda que cada interacción aquí es parte de algo más grande, algo que trasciende este momento. Cuando comentas, te gusta o compartes, no solo estás apoyando este canal, sino que también estás ayudando a difundir un mensaje que puede transformar vidas. Entonces, si este mensaje te tocó el corazón, muéstralo.
Haga clic en el disfrutar, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que pueda fortalecerte espiritualmente y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Su presencia aquí es esencial para que esta misión continúe. Y antes de partir, quiero invitarte a dar el siguiente paso. El siguiente vídeo ya está en la pantalla final, listo para profundizar aún más en reflexiones espirituales, revelaciones impactantes y mensajes transformadores. No te detengas aquí. Cada video es una nueva oportunidad para crecer, aprender y acercarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y toque tu corazón de manera especial, trayendo claridad, transformación y paz. Gracias por estar aquí, por ser parte de este viaje y por creer en el poder de los mensajes que compartimos. Eres una parte esencial de esta misión. Vamos juntos.